Estaba de pie en medio del baby shower de mi hija, cuando me di cuenta de que había criado a una desconocida. Mi nombre es Evelyn Carter. Tengo 62 años y durante los últimos 30 años he trabajado como cocinera en una cafetería. Me despierto antes del amanecer, preparo el desayuno para personas que a menudo olvidan mi nombre y vuelvo a casa con el aroma a café y jabón en las manos. No es una vida glamorosa, pero es una vida honesta. Aquella tarde me encontré en el césped cuidado de un club campestre al que nunca había ido antes, sosteniendo un regalo que había estado haciendo durante 9 meses. Era una colcha, no del tipo que compras en una tienda. Esta estaba cosida a mano. Cada cuadro provenía de un pedazo de la infancia de mi hija Lily, su primera manta, el vestido que llevó en su 5º cumpleaños, un pequeño fragmento del disfraz que insistió en usar durante 3 días seguidos en una Halloween. 30 cuadros, 30 recuerdos, cosidos una noche tras otra, después de turnos largos en los que mis manos ya dolían. Cuando fue mi turno, Lily tomó la colcha de mis manos. La sostuvo por un segundo, solo un segundo. Luego miró por encima del hombro hacia su suegra y se rió. No fue una risa fuerte, no cruel, solo lo suficiente para que los demás supieran cómo reaccionar. Mamá, dijo, nos registramos para recibir regalos. No tenías que hacer nada. Antes de que pudiera decir una palabra, su esposo Daniel intervino. Tomó la colcha de sus manos y la dejó caer sobre la mesa de regalos como si no importara. Tu mamá trabaja en una cafetería, dijo con una sonrisa. ¿Qué esperabas? Hubo risas suaves, corteses, controladas, pero fue suficiente. No discutí. No me defendí. Me acerqué, recogí la colcha, la doblé con cuidado y la sostenía cerca del pecho. Luego me fui. Y mientras caminaba hacia mi coche, algo dentro de mí se aclaró mucho. Ese fue el momento en que dejé de intentar ser entendida y comencé a tomar una decisión. La mayoría de las personas piensan que te entienden en el momento en que escuchan a qué te dedicas. En sus mentes, un trabajo no es solo un salario. Es una etiqueta, un atajo, una forma de decidir cuánto respeto mereces sin preguntar nunca quién eres. Para ellos, solo soy una trabajadora de cafetería. Trabajo en el centro de ancianos Brookside 5 días a la semana. Llego antes del amanecer, me pongo mi delantal y empiezo con la misma rutina. Avena, huevos, tostadas, café. Para las 7:30, el comedor está lleno de residentes, la mayoría en sus 70 u 80 años. Algunos repiten las mismas historias que me contaron el día anterior. Me llaman cariño. Gracias por recordar cómo les gusta el té. Notan cuando estoy cansada. Preguntan por mi hija. Ese es mi mundo. Es tranquilo, es simple y es real. Pero para personas como Daniel y su familia, nada de eso importa. Todo lo que ven es el delantal, las horas tempranas, el título del trabajo que no impresiona a nadie en un club campestre. He asistido a suficientes eventos de Lily para reconocer el patrón. La forma en que cambian las conversaciones cuando llego, las sonrisas corteses que no alcanzan los ojos, las preguntas sutiles que en realidad no son preguntas. Entonces, ¿qué haces otra vez? Ah, eso debe ser gratificante. Lo dicen como si quisieran ser amables, como si me hicieran un favor pretendiendo que eso basta. Y Lily, ella también lo nota. He visto cómo cambia su postura.
cuando estoy cerca de sus nuevas amigas, la forma en que me presenta rápidamente y luego se aparta antes de que alguien pregunte demasiado, la forma en que ríe un poco demasiado rápido cuando alguien hace un comentario sobre trabajos sencillos. Nunca dice nada directamente. No tiene que hacerlo, porque a veces el silencio dice más que las palabras. Y allí en ese baby shower, rodeada de personas que ya habían decidido quién era yo, comprendí algo que había estado evitando por mucho tiempo. No solo estaban juzgando mi trabajo, estaban midiendo mi valor. Y de alguna manera, mi propia hija había empezado a creerles. Esa colcha nunca fue solo un regalo. Fue tiempo, fue memoria. Fue todo lo que no sabía cómo decir en voz alta. Comencé a trabajar en ella la noche en que Lily me dijo que estaba embarazada. Me llamó tarde, con la voz más suave de lo habitual, casi como la niña pequeña que solía arrullarse en mi cama durante las tormentas. Me senté en la mesa de mi cocina después de esa llamada, mirando el espacio vacío frente a mí, tratando de entender qué tan rápido había avanzado la vida. Y entonces abrí el armario. Lo había guardado todo. No porque sea sentimental en la forma en que la gente piensa, sino porque cuando crías a un hijo sola, cada pequeña cosa parece la prueba de que lograste pasar otro año. La primera pieza que corté fue de su manta de bebé. Estaba desgastada en el centro, desteñida en algunos lugares donde la había lavado demasiadas veces. Recuerdo envolverla en ella cuando vivíamos en ese minúsculo apartamento, con la calefacción apenas funcionando en invierno, sosteniéndola cerca solo para mantenerla caliente. Otro pedazo vino del vestido amarillo que llevó en su 5º cumpleaños. Ella insistió en girar en él una y otra vez hasta marearse y caer en la hierba riendo. Aún puedo escuchar esa risa si pienso en ella lo suficiente. Había un pequeño fragmento de su primer día de escuela, la camiseta en la que lloró porque tenía miedo de que no estaría cuando regresara. Le prometí que estaría y así fue. Cada cuadro tenía una historia. Cada puntada contenía un momento. No me apresuré. No podía. Algunas noches solo lograba unas pocas líneas antes de que mis manos se cansaran. Otras noches me quedaba despierta hasta pasada la medianoche, cosiendo en silencio, dejando que el ritmo me calmara. 9 meses. 9 meses recordando quién solía ser ella. Así que, cuando la vi colocar esa colcha sobre la mesa sin siquiera doblarla, sin mirarla una segunda vez, no solo vi un regalo siendo despreciado, vi años de mi vida reducidos a algo incómodo. A su alrededor, la gente abría cajas llenas de cosas que venían de tiendas en las que nunca había entrado. Cochecitos caros, bolsos de diseñador, artículos elegidos de una lista, comprados en minutos, envueltos en papel brillante. Y todos entendieron esas cosas de inmediato porque tenían un precio. Lo que no podían ver era el costo de la mía. Algunos regalos se compran, otros se construyen lentamente, en silencio, a lo largo de toda una vida. Y esos son los que la gente suele pasar por alto hasta que ya es demasiado tarde. No lloré en el camino a casa. Eso fue lo primero que noté. El camino estaba silencioso. El sol ya comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través del parabrisas. Mantuve ambas manos en el volante. La colcha doblada cuidadosamente en el asiento a mi lado, justo como la había doblado antes de salir. Esperé a que llegara la sensación, el dolor, la rabia, ese tipo de dolor que te aprieta el pecho y hace arder los ojos, pero no ocurrió. Lo que sentí en cambio fue algo más frío, más claro. Cuando llegué a casa, hice lo que siempre hago.
Me quité los zapatos en la puerta, lavé mis manos. Me preparé una taza de té, aunque en realidad no la quería. La rutina tiene una forma de mantenerte unido cuando todo lo demás empieza a cambiar. Me senté en la mesa de la cocina y miré la colcha. Durante mucho tiempo, simplemente me quedé allí, sin lágrimas, sin dudas, sin volver a repetir el momento en mi cabeza, porque en el fondo ya conocía la verdad. Nada de lo que ocurrió esa tarde fue repentino. Se había ido gestando durante años. La manera en que Lily lentamente se alejaba, la forma en que empezó a elegir qué partes de su vida podía permitirme ver, la forma en que se sentía más cómoda en habitaciones donde yo no pertenecía del todo. La fiesta del bebé no fue el comienzo, fue la confirmación. Después de un tiempo, me levanté y caminé hasta el armario del pasillo. Pasé junto a los abrigos de invierno y busqué la manija detrás de ellos. El armario estaba exactamente donde lo había dejado, a prueba de fuego, atornillado al suelo. Lo desbloqueé y abrí el cajón superior. Dentro había carpetas, etiquetadas cuidadosamente, organizadas, en silencio. El tipo de silencio que no pide atención. Pasé la mano por los bordes, sin buscar nada en particular, solo recordando lo que allí había, lo que había construido, lo que nunca necesité que alguien más validara. Cerré lentamente el cajón y lo aseguré de nuevo. Luego regresé a la cocina, tomé la colcha y la doblé una vez más. No porque la necesitara, sino porque yo la necesitaba. Esa fue la noche en que algo cambió. Ya no sentía dolor. Había terminado de esperar a ser vista. A la gente le gusta creer que el éxito tiene un cierto aspecto, un cierto origen, un cierto tipo de comienzo que les tenga sentido. El mío nunca lo tuvo. Tenía 35 años cuando mi esposo falleció. Un infarto repentino, sin advertencia. Un día estaba sentado en la mesa de la cocina tomando café. Al día siguiente estaba en un pasillo del hospital tratando de entender cómo todo había sido tan rápido. Dejó un pequeño fondo de ahorro, muchas preguntas sin responder y una niña de 3 años que no entendía por qué su padre no volvía a casa. Volví a trabajar 2 semanas después. No había otra opción. En ese momento trabajaba en la cafetería de una escuela pública. Mañanas tempranas, largas horas, bajos sueldos. Aprendí a estirar cada dólar, a hacer algo con casi nada. Alquiler, comida, ropa. Todo tenía que ser planeado, medido, controlado. Una tarde escuché a 2 maestras hablando sobre una propiedad embargada en un barrio que la mayoría evitaba. Necesitaba trabajo, mucho trabajo. El precio era lo suficientemente bajo como para que la gente asumiera que debía tener algún problema. Ese fue el momento en que algo hizo clic en mí. No esperanza, no emoción. Solo una comprensión tranquila de que quizás esto era una oportunidad. Usé todo lo que tenía para comprar esa casa. Ahorros, préstamos, ayuda que no estaba segura de merecer. El lugar estaba peor de lo que imaginaba. Tubos rotos, paredes descascaradas, pisos que se movían cuando caminaba sobre ellos. No sabía cómo arreglar nada de eso. Así que aprendí. Los libros de la biblioteca se convirtieron en mis manuales. Los empleados de la ferretería se convirtieron en mis maestros. Hacía preguntas. Cometía errores. Volvía a hacer las cosas más veces de las que puedo contar. Lily se sentaba en el piso mientras trabajaba, jugando con lo que podía encontrar.
a veces quedándose dormida en medio del ruido y el polvo. Tomó meses, pero finalmente se convirtió en algo habitable, luego en algo que podía alquilarse. El alquiler cubría la hipoteca y por primera vez no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo. Compré otra propiedad 3 años después y otra más. Nunca lo apuré. Nunca perseguí algo que se sintiera demasiado grande, demasiado rápido. Cada decisión fue cuidadosa, cada riesgo calculado. No compré ropa nueva. No tomé vacaciones. No gasté dinero en cosas que no me hacían avanzar. Cuando Lily estaba en la universidad, ya poseía varias propiedades pequeñas. Cuando ella se casó, tenía más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Pero nunca lo mencioné, porque para mí nunca fue una cuestión de demostrar algo. Se trataba de crear algo estable en un mundo que alguna vez había parecido completamente incierto. El dinero no crece como la gente piensa. No llega de golpe. Se construye lentamente, en silencio, en segundo plano, mientras todos los demás miran para otro lado. Y si lo haces bien, un día levantas la vista y te das cuenta de que has construido algo que nadie vio venir. No porque quisieras impresionar a alguien, sino porque nunca dejaste de aparecer. Nunca le conté a Lily nada de esto, ni la primera propiedad, ni la segunda, ni los años de ahorrar, arreglar, alquilar y reinvertir. Guardé cada detalle para mí, incluso cuando habría sido más fácil explicar las cosas, incluso cuando habría respondido preguntas que ella nunca llegó a hacer en voz alta. En ese momento, creí que hacía lo correcto. Su padre y yo solíamos hablar de ello cuando ella era pequeña. Ambos estábamos de acuerdo en una cosa. Queríamos que ella creciera entendiendo el valor del trabajo. No solo la idea, sino la realidad. Las mañanas tempranas, las largas horas, la responsabilidad que implica ganarse un lugar en el mundo. No queríamos que pensara que la vida le sería entregada. Así que, después de que él pasó, mantuve esa creencia aún más firme. Permití que ella me viera llegar a casa cansada. La dejé verme contar billetes en la mesa de la cocina. La dejé pensar que todo lo que teníamos provenía de esas horas en la cafetería, del esfuerzo que podía ver con sus propios ojos. Lo que ella no veía eran las otras horas. Las noches largas revisando contratos. Los fines de semana dedicados a revisar propiedades. Las decisiones silenciosas que lentamente cambiaron nuestro futuro sin que nunca se anunciaran. Pensaba que le estaba enseñando algo importante y en cierto modo lo hacía. Pero también dejé espacio para que creciera otra cosa. Suposiciones. Ella me veía trabajar en una cocina, usando la misma ropa, viviendo en el mismo apartamento año tras año. Observaba cómo las personas a su alrededor comenzaban a medir el éxito de manera diferente, más fuerte, más visible. Y sin querer empezó a compararse, no solo su vida con la de otros, sino yo con ellos. Al principio no lo noté, o quizás elegí no hacerlo. Los pequeños cambios, la forma en que hablaba de ciertas personas, la manera en que vacilaba antes de presentarme en ciertas situaciones, la forma en que lentamente empezó a separar su mundo del mío. Pensaba que el tiempo lo corregiría. Pensaba que ella entendería eventualmente. Lo que no me daba cuenta era que el silencio no siempre protege algo. A veces crea distancia. Y si dejas esa distancia durante mucho tiempo, se vuelve algo mucho más difícil de cerrar. Intentaba enseñarle independencia, pero lo que aprendió en cambio fue a subestimarme. No empecé a cuestionar a Daniel de inmediato. Al principio,
Hice lo que la mayoría hace. Acepté lo que me mostraron. Él fue cortés cuando nos conocimos, seguro. El tipo de hombre que sabía hablar lo suficiente para parecer confiable sin decir demasiado. Trabajaba en la firma de seguros de su padre. Atendía a clientes de alto valor. Hablaba de planificación a largo plazo y seguridad financiera como si fuera algo natural. En la superficie todo tenía sentido, pero con el tiempo, pequeños detalles empezaron a destacar. No todos de golpe, nunca de una forma que pareciera lo suficientemente obvia como para confrontar solo piezas, como las que notas cuando has pasado toda la vida prestando atención a los números. El sueldo de Daniel, por lo que Lily mencionó casualmente, era cómodo pero no extraordinario. Suficiente para vivir bien, pero no para explicar todo lo que veía. La casa en la que se mudaron valía más de lo que la mayoría de la gente gana en una vida. Los autos cambiaban cada par de años. Las vacaciones se volvían más frecuentes, más extravagantes. Artículos de diseñador aparecían sin dudar, sin discusión. Individualmente, nada de eso era imposible. Juntos, no cuadraba. He pasado años construyendo cosas lentamente. Entiendo cómo se mueve el dinero, cómo crece, cómo desaparece cuando no tienes cuidado. Lo que veía no era crecimiento, era exceso sin fundamentos. Hay una diferencia, y una vez que la reconoces, no puedes ignorarla. Empecé a prestar más atención. La forma en que Daniel evitaba preguntas específicas, la manera en que desviaba las conversaciones cuando mencionaban dinero, la forma en que Lily repetía explicaciones que sonaban ensayadas, como si ella se estuviera convenciendo a sí misma tanto como a cualquiera. No lo acusé, ni siquiera lo mencioné a Lily, porque la sospecha sin prueba es solo ruido, y yo no trato con ruido, trato con hechos. Así que tomé una decisión, no por enojo, no por celos, pero por algo mucho más simple: claridad. Si algo no tenía sentido, necesitaba entender por qué. Y si había algo oculto, necesitaba verlo por lo que realmente era. Así que contacté a alguien que podía encontrar respuestas sin conjeturas. Un investigador financiero. Alguien que sabía seguir el dinero donde la gente pensaba que no podía rastrearse. No sabía exactamente qué encontraría, pero sí una cosa con certeza. Cuando los números no dicen la verdad en la superficie, siempre la están diciendo en otro lado. El informe llegó 2 semanas después. Estaba sentado en mi mesa de la cocina cuando sonó la llamada. La misma mesa donde había cosido la colcha. El mismo lugar donde pasé años tomando decisiones que nadie más vio. Su nombre era Rebecca Hayes. No perdió tiempo con charlas triviales. Señora Carter, dijo, he revisado todo. Registros bancarios, patrones de transacción, actividades internas de la firma. Lo que encontré no es un error. Hubo una pausa. Luego lo dijo claramente. Su yerno está desviando fondos de clientes. No hablé de inmediato, no porque no entendiera, sino porque necesitaba escuchar el resto. Ella continuó. Los clientes pagan sus primas de seguro esperando que esos pagos se procesen en pólizas activas. En cambio, una parte de esos fondos ha sido redirigida a cuentas que no están vinculadas a los registros oficiales de la compañía. Cuentas en la sombra, dinero que existe, pero no donde debería. Cerré los ojos por un momento, dejando que las palabras se asentaran. ¿Cuánto? Pregunté. Aproximadamente $700,000 en los últimos 2 años.
700,000 no es un error, no es un descuido, es un patrón. Y luego dijo algo que cambió todo. La mayoría de los clientes afectados son ancianos, personas con ingresos fijos, jubilados, individuos que dependen de estas pólizas para cuidados a largo plazo y apoyo en el final de la vida. Sentí algo apretarse en el pecho entonces, no rabia, algo más profundo, porque cada mañana sirvo el desayuno a personas como esas, personas que cuentan cada dólar, personas que confían en que los sistemas en los que pagan estarán allí cuando los necesiten. Y este hombre, el hombre con el que mi hija se casó, había estado robándoles silenciosamente, constantemente, sin consecuencias. Hasta ahora. ¿Sabe, Lily?, pregunté. No, dijo Rebecca. No hay indicios de que tenga acceso a alguna de estas cuentas. Por lo que puedo decir, ella cree que su estilo de vida es legítimo. Por supuesto que sí, porque confiaba en él, porque quería creer que la vida que estaban viviendo tenía sentido. Agradecí a Rebecca y terminé la llamada. Luego me quedé allí en silencio. La colcha seguía en la mesa. La miré durante mucho tiempo. A los pedazos de tela que provenían de una vida construida con honestidad, con esfuerzo, haciendo las cosas de la manera correcta, incluso cuando era más difícil. Y luego pensé en la vida que Lily vivía ahora, construida sobre algo completamente diferente. Esto ya no se trataba de falta de respeto, ya no era cuestión de vergüenza u orgullo. Se trataba de daño real, a personas que no tenían el lujo de recuperarse de un error como ese. Había pasado mi vida construyendo algo estable. Él había pasado 2 años destruyendo algo y ahora tenía una elección: ignorarla. Proteger a mi hija de la verdad o enfrentarlo de frente, incluso si eso significaba cambiarlo todo. No tomé la decisión de inmediato. Eso habría sido más fácil. Reaccionar es simple, es rápido. No requiere que te sientes con el peso de lo que viene después. Pero nunca he vivido mi vida de esa manera, así que me di tiempo. No para evitar la verdad, sino para entender el costo de ella, porque había un costo. Si denunciaba a Daniel, todo cambiaría, no solo para él, sino para Lily, su matrimonio, su futuro, la vida que creía haber construido. Todo se desmoronaría de una forma que no podría deshacerse. Y ella estaba embarazada. Eso importaba. Importaba más que cualquier otra cosa. Me senté en la mesa de mi cocina esa noche, en el mismo lugar donde había tomado cada decisión importante en los últimos 20 años, y me hice una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué pasa si no hago nada? La respuesta llegó rápidamente. Nada cambia. El dinero sigue moviéndose. Las cuentas siguen llenándose. Las personas que se aprovechan de otros nunca se dan cuenta de lo que ha pasado hasta que ya es demasiado tarde. Y Lily, ella sigue viviendo en algo que no es real. Una vida apoyada por dinero que no les pertenece. Un futuro construido sobre una base que eventualmente colapsará. No hacer nada la protegería por ahora, pero la destruiría después. He visto ese tipo de daño antes. No en mi propia vida, sino en las vidas de personas que confiaron en la persona equivocada durante demasiado tiempo. Nunca termina en silencio. Siempre sale a la luz. Y cuando lo hace, se lleva todo con ella. Me levanté, caminé hacia el fregadero y enjuagué mi taza, aunque ya estaba limpia. Movimientos pequeños.
Tareas sencillas ayudan cuando tu mente lleva algo pesado. Luego secé mis manos, tomé mi teléfono y marqué. Denuncié todo. Las cuentas, los patrones, los nombres. No alzaré la voz, no explicaré mis razones. Solo les di los hechos, porque de eso se trataba. No de venganza, no de ira, de responsabilidad, de proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas y de proteger a mi hija de una verdad que ahora la lastimaría, pero que la salvaría de algo mucho peor más adelante. Algunas decisiones no parecen correctas cuando las tomas. Solo tienen sentido cuando miras hacia atrás. Esa fue una de esas decisiones. Una vez que presenté la denuncia, las cosas empezaron a moverse en silencio. Investigaciones así no suceden de la noche a la mañana. Llevan tiempo, verificación, documentación, capas de confirmación que aseguran que nada quede a la duda cuando llegue el momento. Recibí una llamada 3 días después. El investigador asignado al caso habló con cuidado, como suelen hacerlo las personas cuando comprenden el peso de lo que están a punto de decir. «Tenemos suficiente para proceder», me dijo, «pero puede que tome unas semanas antes de actuar». Semanas. Miré alrededor de mi cocina mientras hablaba. Las mismas paredes, la misma mesa. La misma vida que había permanecido estable durante décadas. Y luego pensé en Lily. Esperar semanas significaría darle a Daniel más tiempo para mover dinero, más tiempo para controlar la narrativa, más tiempo para convencerla de que todo lo que había pasado era un malentendido. No podía permitir que eso sucediera. Ella necesitaba ver la verdad claramente. No explicada, no suavizada, vista. Le hice una pregunta sencilla al investigador. Si todo está listo, ¿puede ajustarse el momento? Hubo una pausa. Posiblemente, dijo. ¿Qué tenías en mente? No respondí de inmediato, porque la idea ya se había formado. No por ira, sino por precisión. Solo había un lugar que tenía sentido, el mismo lugar donde todo había cambiado, el mismo lugar donde ella había decidido ponerse de un lado de una línea sin siquiera darse cuenta. El club campestre. Quiero que suceda allí, dije, en persona, con todos nosotros presentes. Otra pausa. Eso es inusual. Lo entiendo. Silencio otra vez. Luego, finalmente, necesitaremos coordinarlo cuidadosamente. Pero si eso asegura cooperación y claridad, podemos considerarlo. Le agradecí y terminé la llamada. Luego me senté en mi silla y permití que el plan se asentara en mi mente. Esto no se trataba de crear un escándalo. Se trataba de quitar cada capa de duda, porque si Lily escuchaba esto por teléfono, podría cuestionarlo. Si lo escuchaba de otra persona, tal vez lo defendería. Pero si lo veía suceder, si se paraba en esa habitación y veía cómo la verdad se desplegaba frente a ella, no quedaría espacio para la negación. Algunas lecciones no se pueden explicar, tienen que ser presenciadas, y me aseguraría de que ella viera todo. El día llegó sin ceremonia, cielo despejado, aire tranquilo, la especie de calma que hace que todo parezca casi ordinario, incluso cuando sabes que no lo es. Llegué temprano. El edificio estaba vacío cuando entré, sin invitados. No, sin mesas cuidadosamente preparadas, solo silencio y espacio, despojado de todo lo que alguna vez lo hizo sentir importante.
Me quedé en el comedor principal un momento, mirando alrededor, las mismas paredes, los mismos pisos pulidos, el mismo lugar donde me hicieron sentir invisible. Esta vez no lo estaba. Lily llegó primero. Entró lentamente, una mano descansando sobre su estómago, su expresión incierta, cansada. Había círculos oscuros bajo sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo no parecía pertenecer a este mundo que había elegido. «Mamá», dijo, con la voz apretada. «¿Qué está pasando?». No respondí de inmediato. «Entra», dije. Ella dudó, luego siguió. Unos minutos después, Daniel entró. Lucía diferente, no pulido, no controlado. Había tensión en la forma en que se sostenía, como si no hubiera dormido, como si algo ya empezara a cerrarse a su alrededor. «¿Qué es esto?», preguntó mirando entre nosotros. «Tengo trabajo que hacer». «¿Querrás quedarte?», le dije. Su mandíbula se apretó. Entonces llegó su madre, elegante como siempre, compuesta, segura de sí misma de una manera que proviene de no cuestionar nunca tu lugar en una habitación. Me miró brevemente, luego dirigió su atención a Lily. «Mejor que no dure mucho», dijo en voz baja. «Esperé hasta que estábamos todos en el mismo espacio. Entonces hablé. Este edificio», dije con voz firme, «me pertenece». Al principio nadie reaccionó. Las palabras no calaron, no de inmediato. Luego Daniel soltó una pequeña carcajada. «Eso no es posible». Lily me miró fijamente. «¿Qué quieres decir?». «Lo poseo», respondí. «Lo compré hace 3 años a través de mi empresa. La tierra, el edificio, todo lo que hay en él». El silencio que siguió fue diferente, más pesado. «Esto es ridículo», dijo Daniel. «Eres una trabajadora de la cafetería, lo soy», respondí. «Y poseo más que esto». Lily dio un paso atrás y se sentó en la silla más cercana, con las manos temblando ligeramente. «¿Por qué esconder esto?», susurró. «Porque quería ver en qué te convertirías sin ello». Fue entonces cuando la habitación cambió. No por lo que dije, sino porque algo en su expresión cambió. La certeza que había estado sosteniendo empezó a romperse. Y por primera vez, Daniel no tuvo el control del momento. Entonces me miró de otra manera. No con desprecio, sino con algo más cercano a la preocupación. Porque en el fondo, él sabía. La gente no revela cosas así sin una razón. Y lo que fuera que viniera después, él no estaba preparado para ello. La puerta se abrió antes de que alguien pudiera decir otra palabra. No fue ruidosa, solo un suave cambio en el aire mientras entraban 3 personas, 2 hombres y una mujer. Ropa sencilla, pero no había duda de quiénes eran. La forma en que se movían, la forma en que miraban a Daniel, no con curiosidad, sino con certeza. Todo en la habitación se apretó. Daniel se giró hacia ellos primero. «¿Qué es esto?», habló calmadamente el hombre que estaba al frente. «Daniel Brooks, sí. Necesitamos hablar contigo respecto a una investigación financiera en curso». Hubo una pausa, pequeña, pero lo suficientemente larga como para que todo empezara a deshacerse. «No es un buen momento», dijo Daniel rápidamente. «Deberías contactar con mi oficina». «Lo hemos hecho», respondió el agente. «Varias veces». La expresión de Daniel cambió solo un poco. Lily los miró a ambos.
la confusión cediendo paso a otra cosa. ¿De qué están hablando? Nadie le respondió de inmediato. El agente continuó. Tenemos evidencia de fondos de clientes malversados vinculados a cuentas bajo tu gestión. Nos gustaría que vinieras con nosotros a responder algunas preguntas. Esto es un malentendido, dijo Daniel, su voz más aguda ahora. Manejo varias cuentas. Si algo parece extraño, es un procedimiento, dijo la mujer dando un paso adelante. Los fondos fueron redirigidos a cuentas no registradas. Estas transacciones abarcan más de 2 años. Tenemos documentación. Silencio. Daniel miró a Lily. Dile algo, dijo. Diles que esto no tiene sentido. Lily no se movió. Sus ojos estaban fijos en él ahora, buscando su rostro, no para buscar consuelo, sino para hallar la verdad. Diles, repitió, con más fuerza, pero ella no pudo decir nada, porque por primera vez lo veía sin la versión que él había presentado ante ella, y no coincidía. El agente se acercó más. Señor Brooks, en este momento le estamos poniendo bajo investigación formal. Necesita acompañarnos. Daniel dio un paso atrás. Esto es ridículo. No robé nada. Nadie alzó la voz, nadie discutió. La evidencia no necesitaba ayuda. Cuando intentaron detenerlo, él me miró. Esto es por tu culpa, dijo. Mantuve su mirada. No, respondí en silencio. Esto es por tu culpa. La habitación quedó completamente en silencio mientras lo escoltaban afuera, sin gritos, sin resistencia, solo el sonido de pasos que se perdían en la distancia. Y cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó fue más pesado que todo lo anterior, porque ahora no quedaba nada que negar, solo la verdad directamente frente a ella. El silencio no se rompió de inmediato. Después de que la puerta se cerró, permaneció allí, pesado, inmóvil, como si la habitación misma esperara algo que ninguno de los dos sabía cómo decir. Lily seguía sentada en la silla. Sus manos descansaban sobre su estómago, con los dedos ligeramente curvados, como si intentara aferrarse a algo que ya se le escapaba. No me apresuré a acercarme a ella. He aprendido que algunos momentos necesitan espacio, no distancia, sino espacio, el tipo que permite que la verdad se asiente sin ser interrumpida. Pasaron minutos y finalmente ella habló. «¿Lo sabías?», dijo en voz baja. Su voz no estaba enojada, estaba cansada. Asentí por un tiempo. Otra pausa. «¿Por qué no me lo dijiste?». La miré cuidadosamente antes de responder. «Me habrías creído». Abrió la boca y luego se detuvo. La respuesta estaba allí. Simplemente no podía decirla. No dije nada más porque no hacía falta. La verdad ya hacía su trabajo. Entonces comenzaron a caer lágrimas. No de repente, no dramáticas, solo firmes, silenciosas. Él me dijo que todo estaba bien, susurró ella. Dijo que estábamos construyendo algo juntos. Entonces me acerqué más y me senté frente a ella. Estabas construyendo algo, dije, solo que no era real. Ella negó lentamente con la cabeza, como si intentara alejarse de las palabras. Quizá debería haberlo visto, dije. Pero confiar en alguien no es un error. Dejar que sigan mintiendo sí lo es. Ella respiró profundo, como si hubiera estado conteniendo el aire demasiado tiempo. Lo siento,
dijo ella. Por hoy, por antes, por todo. Le creí, no por las palabras, sino por cómo las decía. No quedaba defensa en su voz, ni duda, ni necesidad de explicar. Solo honestidad. Asentí una vez. Lo sé. Ella me miró entonces, realmente me miró, como no lo había hecho en años. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba fuera de su vida. Estaba en ella. Pero el perdón no es un reinicio. No borra lo que sucedió. Solo crea espacio para lo que viene después. Y lo que vino después importaría más que cualquier cosa que ella dijera en ese momento, porque las palabras pueden ser fáciles. El cambio no lo es. Y ahora ella tendría que elegir qué tipo de vida estaba dispuesta a construir desde cero. Lily no intentó arreglar las cosas de la noche a la mañana. No hizo promesas que no podía cumplir. En cambio, tomó una decisión diferente. Empezó de nuevo. Una semana después de que todo sucediera, dejó la casa que compartía con Daniel. Sin discusiones, sin una salida dramática, solo una decisión tranquila seguida de acción. Se mudó a un pequeño apartamento que poseía en el otro lado de la ciudad. No como un favor, como un comienzo. Al principio la adaptación no fue fácil para ella. El espacio era más pequeño. Las rutinas eran más sencillas. No había asistentes, ni comidas preparadas, ni una versión cuidadosamente seleccionada de la vida presentada a otros. Solo días reales, responsabilidades reales. Presentó una demanda de divorcio sin preguntarme qué pensaba. Eso importaba más de lo que probablemente ella se daba cuenta, porque por primera vez no estaba esperando que alguien más la guiara en sus decisiones. Las estaba tomando ella misma. Algunas semanas después, me preguntó algo que no esperaba. ¿Puedo trabajar con tu administrador de propiedades? La miré por un momento antes de responder. ¿Por qué? Porque necesito aprender a valerme por mí misma, dijo. No solo decirlo, realmente hacerlo. Así que le di la misma oportunidad que se le daría a cualquier otra persona. Un puesto de nivel inicial, contestar llamadas, organizar archivos, encargarse de tareas pequeñas que la mayoría pasa por alto. No se quejó, ni una sola vez. Hubo días en que llegaba a casa exhausta, con dolor en la espalda, con su paciencia puesta a prueba de maneras que nunca había experimentado antes. Pero se presentaba a la mañana siguiente de todos modos. Eso era lo que observaba. No la perfección, la consistencia. Porque reconstruir una vida no trata de una gran decisión. Es sobre las pequeñas que tomas cada día después de esa. Lentamente, comencé a notar el cambio. La forma en que escuchaba más de lo que hablaba. La forma en que preguntaba en lugar de asumir que ya sabía las respuestas. La manera en que empezó a entender qué se necesita realmente para crear algo estable. Esta no era la vida que ella había imaginado para sí misma, pero era real, y por primera vez en mucho tiempo, ella era parte de ella. No estaba por encima, no se escondía de ella, pero la estaba construyendo, paso a paso, desde abajo hacia arriba. El club de campo no se mantuvo igual por mucho tiempo. En cuestión de meses, la transformación empezó. Los pisos pulidos, los comedores privados, los jardines perfectamente arreglados que alguna vez estaban reservados para un pequeño grupo de personas que nunca cuestionaban su lugar allí. Todo comenzó a cambiar, no destruido, reconvertido.
Había pasado años construyendo propiedades que daban a las personas un lugar para vivir. Esta vez quería construir algo que les diera un lugar para pertenecer. El plan era simple: viviendas asequibles para personas mayores, no temporales, no ignoradas. Una comunidad real diseñada para quienes habían pasado sus vidas trabajando, criando familias, contribuyendo de maneras que a menudo se olvidan una vez que ya no están visibles. Rediseñamos el espacio por completo. Los grandes pasillos se convirtieron en áreas comunes donde la gente podía sentarse junta, no por obligación, sino por elección. Las habitaciones vacías se transformaron en pequeños apartamentos cómodos. Los terrenos se abrieron, no restringidos. Había un jardín, una consulta médica y una cocina. Esa parte importaba más para mí que cualquier otra cosa porque sabía lo que significaba entrar en una habitación donde alguien sabía tu nombre. Recordaba cómo te gustaba el café y te hacía sentir que no estabas solo. Lo llamamos Carter Commons. No en honor a mí, sino a la idea de que un nombre no define a una persona, sino lo que construye. El primer día que abrimos, me quedé cerca de la parte trasera y observé cómo entraban las personas. Algunas llevaban cajas pequeñas, otras tenían ayuda. Algunas llegaban lentamente, sin estar seguras de qué esperar. Pero cada uno de ellos cruzó ese umbral con la misma esperanza silenciosa de que ese lugar sería diferente, que sería suficiente. Y mientras los veía dar un paso hacia algo nuevo, me di cuenta de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esto no se trataba de demostrarle a nadie que estaba equivocado. Se trataba de hacer algo correcto, porque el mejor tipo de éxito no es aquel que la gente admira desde la distancia. Es el que cambia la vida de otra persona de una manera que nunca olvidan. Era una tarde tranquila cuando ella finalmente lo mencionó. Estábamos cerca del borde del patio en Carter Commons. El aire estaba calmado y por un momento no había urgencia ni presión. Solo una pausa entre todo lo que ya había pasado y lo que vendría después. Lily movió un poco su peso, ajustando al bebé en sus brazos. Parecía cansada, no como solía estar, agotada por las apariencias o expectativas, sino de una manera que viene del trabajo real, de llevar responsabilidades sin intentar escapar de ellas. «Mamá», dijo suavemente, «¿todavía la tienes?» Sabía a qué se refería. «A la colcha», asentí. «Está en casa». Ella bajó la vista por un momento, luego me miró de nuevo. «He estado pensando mucho en eso», dijo. «En ese día, en cómo reaccioné». No la interrumpí. No había nada que necesitara agregar. «No entendía qué era», continuó. «No realmente. Vi algo simple, algo que no encajaba en el mundo al que intentaba pertenecer». Su voz se quebró ligeramente, pero no se detuvo. «Ahora lo veo de otra manera». Eso fue todo lo que dijo, sin una explicación larga, sin intentar justificar el pasado. Solo un reconocimiento claro de lo que había cambiado. «¿Puedo tenerlo?», preguntó después de un momento. Por ella. Ella bajó la vista al bebé. La miré con cuidado antes de responder. No para ponerla a prueba, sino para entender dónde estaba. «Cuando estés lista», dije. Ella frunció ligeramente el ceño. «¿Cómo sabré?». La miré a los ojos. «Dejarás de preguntar». Ella soltó un pequeño respiro, no frustrada, solo pensativa. Luego asintió porque entendía. Algunas cosas no se devuelven porque alguien las pide.
Se regresan cuando la persona que las dejó ir se ha convertido en alguien que sabe cómo sostenerlas. Y ese tipo de cambio no necesita ser anunciado. Se muestra por sí mismo. Esa noche regresé a mi apartamento, el mismo lugar en el que había vivido durante años, las mismas paredes, la misma cocina estrecha, la ventana todavía vibraba cada vez que pasaba el tren. Podría habérmelo mudado hace mucho tiempo. Elegí no hacerlo porque este lugar me recuerda dónde empezó todo, no la lucha, el esfuerzo. Hay una diferencia. La gente a menudo piensa que el valor proviene de los títulos, los ingresos o la forma en que una vida se ve desde afuera. Miden el éxito por lo que se puede ver rápidamente. Pero la mayoría de lo que importa se construye donde nadie está mirando. Mañanas tempranas, días largos, decisiones que parecen pequeñas en ese momento, pero que laterán todo. Hay una cosa que he aprendido, y es esta. No juzgues a alguien por el trabajo que hace. Nunca sabes qué están construyendo tras bambalinas. Y no te quedes en silencio con las personas que amas cuando algo importa. Pensé que estaba protegiendo a mi hija al no decirle la verdad. Lo que en cambio creé fue distancia. Si hubiera hablado antes, quizás algunas cosas podrían haber sido diferentes. O quizás no, pero al menos ella habría sabido quién soy realmente. Así que déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sido malinterpretado por lo que haces? ¿O has visto a alguien a quien quieres perderse intentando encajar en un mundo que nunca fue para ellos? Si esta historia te quedó, tómate un momento para compartir tus pensamientos. Leo cada comentario. Y si quieres más historias como esta, historias sobre decisiones, consecuencias y fuerza silenciosa, considera suscribirte, porque a veces las lecciones más importantes no vienen del éxito, vienen del momento en que todo se desmorona y de lo que eliges construir después de eso.